Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a tener una conversación con una gran periodista e innovadora social de larga experiencia en medios, comunicación estratégica, organizacional y gestión de organizaciones del tercer sector, que es fundadora y CEO de Enopausa, una organización y startup latinoamericana que visibiliza y desarrolla soluciones para el climaterio y la menopausia. Es cofundadora de Long Data, think tank, que analiza el fenómeno de la longevidad en diferentes ámbitos de la sociedad, y es autora de los libros Cultura de la Influencia, La Fuerza Suave que está moldeando una nueva sociedad y Generación Invisible, ni jóvenes ni viejos. ¿Cómo y cuándo perdimos el liderazgo? Me encantan todos tus títulos, Miriam de Paoli. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Dolores, por tus palabras. Bueno, para quien nos está escuchando, obviamente la bio es un poquito larga porque como tengo 53 años, tuve bastante tiempo de hacer las cosas. Sí, estamos encantadas de poder conversar hoy con vos sobre No Pausa, para que nos cuentes, para los que todavía no te conocen, y todos los nuevos desafíos y cómo está avanzando cada vez más. Bueno, es interesantísimo porque nunca me habían invitado a pensar no pausa desde la parte de la comunicación, ¿no? Y la parte de la comunicación es de una cierta manera lo que hace no pausa único. Bueno, para quien nos está escuchando, no pausa empezó con una red multiplataforma, empezó Mm, como un lugar para informar y visibilizar sobre el climaterio menopausia. Para quien nos está escuchando deben estar pensando, climaterio menopausia, pero qué tema. Y sí, toda la persona que menstrua va a dejar de menstruar. El problema es que hoy en el siglo XXI seguimos dejando de menstruar sin información. Seguimos dejando de menstruar sin entender el impacto de esa etapa en nuestra vida. Seguimos dejando de menstruar sin entender las oportunidades que también se abren de saber gestionar esa etapa. ¿No? Hablamos mucho de gestión menstrual y nosotros nos gusta hablar de gestión de la menopausia. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a nuestra longevidad positiva. Yo sé, Dolores, que hablar de vejez, de longevidad, no es muy sexy, ¿no? Porque es el gran tabú de la sociedad. Yo diría que bien. el status quo no nos permite hablar de eso como un lugar de oportunidades. Pero miren qué cosa interesante. Les invito a hacer un pequeño ejercicio. Cierren los ojos e imaginen una persona de 50 años desde su idea y de lo que trae su mente. Y a los 2 minutos imaginen, piensen a pensar conscientemente las personas de 50 años que conocen. Y van a ver que casi siempre lo que creemos es muy diferente a lo que es. Entonces, en ese momento estamos viviendo ese cambio de paradigma en relación a la edad. Es un cambio de paradigma donde las personas de 50, 60 y 70 años tienen un rol mucho más activo. Y obviamente, por varios motivos, porque vivimos más, porque vivimos mejor, llegamos mejor en mejores condiciones a esa edad. Y tercero y más importante, o sea, no nos parece más esa idea de que por el paso del tiempo tengamos que, por presiones sociales, dejar de producir. Y ese producir puede ser de diferentes maneras. Acá me gusta siempre hablar mucho cuando hablo de no pausa, de no confundir seguir produciendo, seguir siendo activo, seguir teniendo proyectos con necesariamente recibir un cheque de una empresa o recibir una Claro. retribución por eso, ¿no? Porque Mm, muchas veces creo que nos confundimos un poco y creemos que ser activo es solamente tener un empleo, muchas veces en relación de dependencia, y no es así. exacto. Entonces, a mí me llega a la mitad de mis 40 años y ¡pum! Creo que estoy con demencia senil. Y la gente debe estar diciendo, pero a ver, ella habla de menopausia, ahora me habla de demencia senil. Miren el grado de desinformación, Dolores, que cuando tuve los primeros síntomas de perimenopausia, ningún médico y ni yo misma pudimos relacionar la caída de los estrógenos con los síntomas que estaba teniendo. Y terminé haciendo un PET scan de cerebro para descartar problemas neurológicos por Mm, los temas de los olvidos, los temas de memoria, tan comunes en esa etapa. Entonces te sí, das cuenta lo caro, lo frustrante y lo asustador que es no tener información. no, Bueno, tremendo. tardo 1 año y medio en encontrar mi diagnóstico, y cuando tengo el diagnóstico de perimenopausia, yo no sabía que era perimenopausia, ni sabía que existía eso.
no sabía que menopausia era un día de nuestras vidas. No sabía que toda la etapa se llamaba climaterio. Y como buena comunicadora, voy a comer con quien es founder también de No Pausa, Milagros Kirpach, periodista también. Milagros es mucho más joven que yo, tiene 28, tiene 29 ahora, en aquel entonces tenía 24. Y yo le vomito todo eso que te estoy contando a vos y a todos los que nos están escuchando. Y Milagros dice, tenemos que hacer algo, porque yo no quiero pasar por la menopausa como vos. Y Claro. ahí nace No Pausa. Y No Pausa nace como una red multiplataforma informativa, que estamos en todas las redes sociales, que muta para desarrollar productos y servicios y también una consultoría, trabajamos con Big Data, todo alrededor de la etapa del climaterio menopausa. Entonces, la comunicación es el bichito, o sea, el Big Bang de No Pausa es la comunicación. Por eso, cuando la gente se acerca a No Pausa, se sorprende mucho la manera con que tratamos la temática, lo sexy, que es la manera con que comunicamos, pero no hablo del sexy simplemente de la sexualidad, simplemente del sexy más de la erótica de Platón, ¿no? Por así decir, y ya Claro, vamos a entrar en eso. Pero una sí, cosa que llegue a las personas, que las personas se interesen, que las personas quieran discutir, porque para mí hoy día, especialmente en la época de la revolución digital, si no somos muy atentos a la manera como nos comunicamos, mucho de lo que hacemos queda por el camino, porque el otro no recibe, ¿no? Y ustedes que exacto. trabajan con traducción, con comunicación y con todo eso, por ejemplo, yo siempre digo que hoy día no existen más traductores. Traductores el Google. Ustedes son editores de Mm, cultura. Ustedes son editores de palabras. Ustedes son editores de contexto. Porque la traducción, para mí, es una obra de arte que el ChatGPT nunca va a poder sustituir 100%. Yo creo que si hay quien no va a perder el trabajo, a pesar de la inteligencia artificial, son ustedes. Gracias, qué genia. Hablar con una periodista y una empresaria que me encanta, sí. En general, en la sociedad, viste, piensa distinto, pero es cierto lo que decís, como bien conocés vos también, el poder de las palabras y utilizarlas en su momento justo, en el contexto, tratando de dar esa emoción y transmitir el verdadero mensaje, es muy difícil que una máquina pueda hacerlo por lo menos en el corto plazo o mediano plazo, ¿no? Siempre vamos a hacer. Yo creo que, ojo, amo la inteligencia artificial, creo que Sí, vino a sí, cambiar la manera con que una gran trabajamos, un montón herramienta. de cosas, pero creo que como todo, obviamente hay diferentes niveles de impacto, creo que va a tener un gran impacto, Sí, pero no creo que nos vaya a sustituir, sino que creo que nos va a cambiar la manera con que lidiamos con determinadas tareas. sí. Y yo creo, por ejemplo, que una traducción simultánea de calidad nunca va a poder, porque la máquina no va a poder ver la cara de la persona. La máquina, por Mm, ejemplo, los grandes traductores, ¿no? Yo tengo la suerte de tener en mi grupo más cercano de amigos a Enrique Babi, que es el mm, traductor del portugués al español, de la muy presidencia y todo. bueno, sí. Y, y cuando vos tenés la oportunidad de verlos traducir en su voz, vos escuchás exactamente la entonación de lo que está hablando. Entonces, no es que te está traduciendo, te está de verdad contando lo que aquellas palabras quieren decir, ¿no? Porque no es lo Es mismo decir, cierto. eh, Miriam No, está enojada, decir, Miriam está enojada. Y la otra persona claro, dice, el uy, tono. voy a poner atención porque quizás esté pasando algo, o sea. Mm, De nuevo, ¿no? Todo comunica. Yo creo que acá es una cosa muy interesante. Y en No Pausa nosotros tenemos ese gran desafío, porque nosotras un poco hackeamos el status quo de hacer que algo que necesita ser informado sea lo suficientemente atractivo para que la gente quiera informarse del tema. Porque sí, no sirve simplemente la buena intención, ¿no? No sirve que Miriam le diga a Dolores, ay, Dolores, sí, las mujeres necesitan entender más. no, Si lo hago de una forma poco atractiva, con poco contenido, porque también por otro lado, hoy día tenemos que disputar esa atención que mm, nunca antes estuvo tan dispersa. Tenemos exacto. que entender que hoy las personas, por ejemplo, yo les hablo del tema de la edad simplemente para que pongamos un poquito en contexto.
Es muy distinto una persona que tiene 50 años, que vivió en un mundo que tenía 6 canales de televisión, no era Mm, on demand. Entonces, tenemos una capacidad de atención quizás un poco más amplia, ¿no? Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que ponen en jaque, pero, viste, como todas sí, esas sí. cosas, todavía vamos a tener que esperar un poquito para saber realmente cómo funciona eso. Yo creo y tiendo a creer que tenemos un poquito más de capacidad de atención, que ha ido disminuyendo, eso ya es Mm, un hecho, independiente de la edad. Y necesitamos saber qué hacemos con esos minutos, ¿no? Necesitamos saber, o sea, cómo agarramos a esa persona para que esté con nosotras hasta que no pausa le termine de dar el mensaje que le queremos dar. Entonces, buenísimo. para nosotros, la comunicación es el core para hablar de Mm. climaterio y menopausia. Sí, y son expertas, porque la verdad que toda la comunicación que leemos en las redes y bueno, también sos autora de 2 libros, eh, Sí. eh, realmente comunican y el contenido es vastísimo y me encanta también de poder observar esta etapa de la vida como una etapa linda, como decís, abundante en todo aspecto, y el nombre no pausa porque uno cree que llegaba a esta etapa y listo, ya está, se terminó la vida. Y no, no es Pero vos sabés, se Dolores, termina. que es muy interesante entender el por qué viene esa sensación y esa idea tan arraigada en la sociedad, ¿no? Es que hace muy poquito, cuando te hablo muy poquito, son 70 años. 70 Mm, años, si pensamos bien, era ayer. La expectativa de vida de una mujer a partir del día de su menopausia era de 3 años. mm, Hoy es 30. claro, Es imposible tremendo. no tener que resignificar. Pero Mm, como tiene que ver con salud sexual, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina sigue envuelto en un gran tabú. Entonces tenemos ese gran tema de que necesitamos hablar de salud sexual no reproductiva, pero todavía estamos empezando a hablar de salud sexual reproductiva con la seriedad que se lo merece. A claro. nosotros siempre decimos en no pausa, ¿no? Y yo me hago cargo de eso. Mm, Yo, por ejemplo, recién, hace más o menos unos 8 años, empecé a entender el concepto de pobreza menstrual. mm, Yo pasé toda mi vida sin pensar que había mujeres que necesitaban mi apoyo para poder gestionar su menstruación sin que eso tuviera un gran impacto en su calidad de vida, para que pudieran ir a trabajar, para que pudieran ir a estudiar. claro. Y no es que nunca hemos pensado eso porque somos malas personas, es que lo que no se habla no existe. Mira el poder de las palabras. Si no Mm, se habla, no existe. claro. Por eso es que cuando la gente se pelea mucho con los debates del inclusivo y muchas cosas, yo digo, no nos quedemos en la superficialidad, no nos quedemos si nos gusta la A, la O, la E. ¿Por qué no nos quedamos con lo Ujú, que construye la manera con que decimos esas cosas? Yo no sé si quiero que mi hija, que ahora ya tiene casi 12 años, siga mm, pensando rápidamente cuando le digo rápido médico en un varón. mm, claro, Y ella me dio una explicación muy interesante del inclusivo, porque dice que no pausa muchas veces, nosotros usamos el inclusivo porque claro, tenemos para mujeres abarcar. trans en nuestra comunidad y somos de verdad y así nos consideramos Inclusivas. inclusivos. Ujú, Todas las bien. veces que aparece con más fuerza el lenguaje inclusivo por algún tema, vienen los haters, ¿no? ¡Pah! Y ahí aparecen Sí, todos, o sea, y es muy lindo, por otro lado, porque todos dicen, me encanta tu contenido, pero es poco serio que hables en inclusivo. Entonces nosotros siempre decimos, mira, nos parece poco serio que no estés dispuesto a pensar qué significa poner en ujú, jaque cosas que, porque lo que estamos haciendo acá es exactamente eso, o sea, intentar ver que hay paradigmas que necesitan ser pensados. Entonces, un día yo estaba muy triste porque los haters me habían estado matando a no pausa. es Y difícil. Victoria me dijo, ¿sabe lo que no entiende, mamá? Es que yo soy a favor del inclusivo. En eso tenía, creo que Mm, 7 u 8 años. chiquita. Estábamos empezando, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué, Victoria? Porque me dice, en mi colegio, cuando dicen niños, cállense, nos tenemos que callar todos. Pero cuando dicen los niños van a jugar fútbol, solo pueden los varones. Ella dijo, yo Ah, estoy cansada de que me incluyan cuando sean para que no puedo hacer algo y que yo no pueda, ¿no? Porque obviamente sus palabras claro, no eran, "Ay,
me incluya, Sí. bien básico, me dijo, Mm, cuando yo tengo que hacer algo, ahí me dividen en niños y niñas. Eso no está mm, bien, mamá. Ay, me acuerdo por qué esa charla también, porque habíamos ido al Museo Evita y mm. no me acuerdo por qué la persona dijo chiques y ella quedó Ah, claro, calladita y lo aceptó súper bien y como yo venía con ese tema del inclusivo, de que me habían aporreado por todos lados, le dije, che, Tori, ¿no te molesta? Y ahí me dio la explicación de los niños, que solo claro, usaban que no niños le en su molesta. colegio, ¿no? Que incluían varones y nenas cuando era para retar y cuando era para tener privilegios, separaban en niños y niñas. Eso me Claro, pareció muy fuerte, que dije, qué interesante cómo se construye, ¿no? Los lugares que vamos a sí. ocupar. Entonces, en No Pausa somos muy cuidadosas con el lenguaje porque sabemos que tenemos que Mm, deconstruir una mirada y construir una nueva, que no tiene que ver exacto. con estar correcta o equivocada, sino que esté más alineada a quién es una mujer hoy entre 45 y 60 años. En realidad el público no pausa entre 40 y 60, ¿no? Claro, Eh, ¿Quién es esa mujer hoy día, ¿no? ¿Qué quiere, cómo habla, cómo se viste, qué sueños tiene, qué busca? Porque tampoco podemos romantizar, es una etapa de muchos cambios. mucho, Es una sí. etapa de mucha reinvención, alguna reinvención placentera, alguna reinvención obligada, alguna reinvención desde el dolor. Entonces también nosotras entendemos ahí el lenguaje como un arma muy poderosa para poder ayudar a esas personas que lo están transitando, comunicarles información de valor y más importante también apoyarlas en reflexiones que, seamos Que las sinceras, Dolores, ayuden. Mm. envejecer no está muy bueno, ¿no? Está No, bien, los dos hay que vivirlo, pero bueno, le ponemos fonda. Le claro, lo ponemos ponemos mucho onda, pero esfuerzo, sí, es disculpa cierto. que nos está escuchando, independiente que sea es varón, mujer, no binario, o sea, cuando uno se mira al espejo a los 50 y pico y dice, uy, mira qué linda era esa cola, bueno, hay algunas que siguen Sí, manteniendo, es pero estoy cierto. generalizando, la gran mayoría de nosotras extraña un cachito Sí, el colágeno, extraña total. la energía, ¿no? Hay cosas que hay cambios, pero como toda nueva etapa llena de cambios, también se necesita nuevas estrategias, ¿no? Y yo Exacto. frente a todo eso es donde también empiezo, y ahí para tocar un poquito el tema de los libros, porque la gente va a pensar, decir, esa mujer, ¿qué hace su vida? O sea, ¿qué hace libros? ¿Qué No para de menopausia? escribir, ¿Qué Miriam. No hijo? para ¿Qué onda? de ¿Qué pasa crear con y generar contenido. Pasa que cuando empezamos a trabajar con Opause, empiezo a darme cuenta de que hay un fenómeno muy interesante que cruza de manera intergénero esa etapa, ¿no? Que Mm. es cómo es tener 50 más hoy día. Y ahí empezamos a entender un poco el rol de la generación invisible, ¿no? O sea, que es el último libro que lancé con Tomás Balmaceda. Mm, Es que la sí, cámara del Zoom, bueno, ahí se ve un una X ahí poquito. donde se ve más o Yo lo menos bien. tengo en versión digital, sí. Eh, nosotros, yo empecé a ver y a darme cuenta de que somos una generación muy interesante porque estamos, primero somos un sándwich, ¿no? Estamos entre los boomers, esos famosos que ganaron tanta plata, que profundizaron el capitalismo, y los millennials, esta generación también tan amplia, nativos digitales y todo, y nosotros también en el medio, que no somos ni analógicos ni Ni nativos cien por digitales, ciento digital. que no tuvimos tanto éxito económico como tuvieron los boomers, pero tampoco nos fue tan mal, pobre como le está yendo a los millennials, que son la Mm, generación más pobre de la Segunda Guerra Mundial. En la política hemos perdido el bondi porque mucho del poder va a pasar directamente de los boomers hacia los millennials, como ya pasó en El Salvador, como pasó en Chile, como pasó en Paraguay. Entonces somos una generación que estamos ahí medio perdidos porque tenemos mucho de los boomers, pero también mucho de los millennials, ¿ok? Tenemos esa cultura del trabajo muy forjada, pero del también somos esfuerzo. más Mm, hedonistas como son los millennials. Como mujeres replanteamos la maternidad, los tiempos, ¿no? El reloj biológico versus el reloj cultural. Pusimos un montón de debates sobre la mesa, pero seguimos cargando en nuestras espaldas muchos estereotipos que vienen de los boomers.
Entonces es una cosa muy loca, porque hoy, por ejemplo, vos ves una persona de 50 años y esa persona va a pedir un trabajo y se te van a decir, ah, pero no es digital. Pero Claro, se olvidan que esa persona usa la tecnología desde su primer empleo. claro, ya la manejamos. O sea, Aprendimos a manejarla, es claro. una falacia. Quizás, Sí. eso sí, quizás tu interés pueda llegar a ser distinto. Quizás tengas un tiempo de aprendizaje mínimamente, mínimamente superior a un millennial, pero una capacidad de profundización en eso que estás aprendiendo superior. Y eso no lo Mm, digo yo, lo dicen claro, estudios de Harvard, claro. Stanford, Clínica Mayo, o Mm, sea, no, yo acá solo traigo data. Entonces, cuando empezamos a ver eso, dijimos, qué cosa interesante, o sea, necesitamos un estudio que pregunte a nosotros, a esa generación 50 más, ¿no? 50, de 60, de 70, de 80, los boomers, ¿quiénes realmente somos? Y de ahí nace el estudio Tsunami Latam, que mm, entrevistamos a más de 20.000 personas en 7 países de Latinoamérica, donde con Tomás decidimos focalizarnos en la generación X para ese ejercicio, para ese libro, que, ¿por qué llamo yo un ejercicio? Porque ustedes, si tienen ganas de leerlos, van a ver que hay más preguntas casi que respuestas. En un mm. libro que plantea mucha inquietud, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, qué Y te estamos deja haciendo, qué lo pensando estamos mucho. haciendo, Te que hace te deja reflexionar. pensando, Mm, eh, y, excelente. y nuestro rol, o sea, donde nosotros estamos trabajando ahora es en proyectar cómo va a ser el envejecimiento de esa generación, cómo vamos a estar en 20 años, porque, por ejemplo, somos una generación que va a envejecer cruzada por dos cosas sumamente importantes. Primero, la revolución digital, que Mm, ya es un hecho, ya tiene más de 20 años. claro. Y segundo, la inteligencia artificial. Y cuando hablo de inteligencia artificial, les pido que pensemos un poquito más allá del chat GPT, ¿no? La inteligencia artificial va a estar en todos los ámbitos, va a cambiar la manera como nos comunicamos, va a cambiar la manera con que buscamos información, va a cambiar la manera con que procesamos información. Si no estamos muy atentos, va a cambiar nuestra idea de verdad y verosimilitud. Porque eso para mí Ujú, es el gran tema que nadie está hablando. O sea, el ChatGPT lo que te da información que puede ser verosímil, pero no que necesariamente sea verdad. Entonces yo claro. veo la gente tan tranquila ahí usando y yo digo, pero Mm, ¿le supiste preguntar? Le preguntaste cuáles son las fuentes que usabas ChatGPT? Porque claro. ChatGPT es una gran herramienta si sabes preguntar. Sí, es Entonces, de cierto. nuevo, ¿no? Volvemos a la formación, porque para preguntar es necesario haber leído, entender contexto, saber dónde estás parado. Entonces, a mí me Tener parece que es una todo muy idea, lindo claro. lo que estamos viviendo ahora desde ese lugar también. Y por eso Exacto. vuelvo a repetir, o sea, la gente que cree que va a perder su trabajo, yo diría que vamos a reconvertir nuestros trabajos y que a nosotros, niños curiosos, nos va a venir bien. Viste, a mí me Ujú. llamaban, yo soy brasileña, me imagino que ya se dieron cuenta por el acento, ya que Sí. son traductores y todo eso, se dieron cuenta. En Brasil, lo que acá en Argentina fue en su momento la CIDE, en Brasil en los 70 se llamaba el DOPS. Y yo preguntaba mucho de chiquita y me decían que yo trabajaba para la CIDE brasileña, porque todo el tiempo eran preguntas, preguntas, preguntas. Esa niña curiosa que durante un tiempo llegó a creer que era molesta, hoy la verdad es que digo, cuando voy a contratar a alguien para no pausa o para long data, me preocupo más si esa persona es curiosa, casi de que es casi tan importante como la formación que tenga. Porque si una Mm, persona no es curiosa, hoy, en el sistema que estamos viviendo, es muy difícil que logre tener los éxitos que en su cabeza muchas veces ha construido, ¿no? es Porque hoy sin cierto. curiosidad es muy difícil, porque todo es muy nuevo y todo está cambiando muy rápidamente. Y la Es, curiosidad es la base también del desarrollo de muchas herramientas. es cierto. Miriam, y vos que, como bien decís, sos brasilera, si bien estás hace muchos años acá en Argentina, pero trabajás con todos los países de Latinoamérica, ¿ves diferencia también en la parte de comunicación Sí. con los demás? Ay, voy a hacer, perdón, si me está escuchando alguien de Costa Rica, amo a Costa Rica, me parece un súper país, pero tuve una reunión donde éramos todas mujeres entre 45 y 55 años y nos tratábamos de doña.
Ay, claro. Por la Mira qué sociedad, la interesante este tema cultura. lo que vos comentás, ¿no? Yo estuve tan preocupada de no olvidarme de decir doña que no me acuerdo muy bien qué dije en la reunión. Claro. Mira, Sí, para no entonces herir por la parte, sí. lo que me doy cuenta son también la importancia de algunos formatos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, especialmente en Bogotá, las personas más educadas se tratan de usted entre ellas. Y es interesante porque hasta una pelea utilizando ese formato se vuelve menos agresiva, no menos dura. Qué interesante eso, ¿no? Mm, es Veo cierto. también, por ejemplo, eh, acá en Argentina, cuando yo me mudé, la ausencia de algunas palabras a mí me causaron mucha extrañez y, por ejemplo, me acuerdo que tenía 4 días que había llegado acá, nunca me voy a olvidar porque volví a casa llorando. Nosotros cuando vamos a una panadería, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Usted sería tan amable de darme? Y yo estaba a la mitad de eso, ¿qué crees? Y yo, "¿Ah?". Claro, está Qué bien, horror. es una excepción, pero es un poquito más la regla, ¿no? Esa poca paciencia para las formalidades. Y también, mira qué interesante es cómo también uno se va adaptando. Hoy soy mucho más argentina de lo que Mm, era brasileña, tanto que cuando, creo que hacía más o menos 10 o 15 años que vivía acá, no me acuerdo muy bien. Sí, hace un montón que vivo acá, hace 25. mm. Me fui a Brasil y mi mamá me pidió hablar. Ponele que yo tenía una mujer ya de 40 y pico y mi mamá me dice, no fue así que yo te eduqué. Y yo no entendía de qué me hablaba, porque decía que estaba hablando muy mal, que era muy ruda y que tenía que cambiar. Entonces vamos viendo también que esas palabras, y cuando nosotros escribimos textos que tienen que ser leídos por todo el continente de una cierta manera, no queremos perder la cancha argentina, que también Ujú. hace que las cosas sean mucho más sexys, mucho más cool, eh, pero tampoco podemos olvidarnos que muchas veces ser tan directo también genera una barrera en el otro. Ay, sí, Entonces tenemos un poquito que tener esa cintura de no ir ni tan tan ni tum tum. Es sí, complicado, pero también es interesante entender esa diversidad, ¿no? Porque acá, es y para real. ir terminando, veo acá que el Zoom nos dice que quedamos 7 minutos. Sí, ya Quiero decir estamos. 2 cosas que son fundamentales para nosotros que hablamos de comunicación. Primero, entender la diversidad y la interseccionalidad. Hoy cuando vamos a hablar, le estamos hablando a personas que tienen experiencias diversas, culturas diversas, o sea, ya no tenemos más un público tan homogéneo como era antes. Y eso Mm, también es un gran desafío. Y segundo, y que me parece súper importante que comenté un poco y quiero aclarar, es el tema de la base de dónde nacen los conceptos, ¿no? De la comunicación. En No Pausa nosotros somos fanáticos de Platón, pero mm, especialmente su concepto de erótica, ¿no? Es su concepto de la necesidad, en el banquete, es el libro donde él explaya más eso, de necesitar que tu contenido sea sexy, pero desde ese lugar de poder persuadir, de de poder hacer comunicar, que, claro. gracias a la manera como comunicas, bajás las barreras, bajás esa, porque somos personas por naturaleza neofóbicas, lo nuevo nos asusta, ¿no? Y tenés acá dos maneras de comunicar eso, o vas al choque, que muchas veces la persona lleva como un sacudón y realmente te escucha, o podés persuadir y trabajar desde un lugar mucho más, desde la Claro. atracción y no desde de la repulsión, ¿no? Que es un De gran la desafío también, porque es más ¡Ah! complejo y mucho más. Es más complejo, pero también hay una cosa que nuestra generación ha aprendido, que es hablar en titulares, ¿no? Mm, Porque hoy yo que estudié periodismo, nunca antes la pirámide invertida fue tan importante, pero el gran problema es que tenemos que poner la gran parte de la información arriba, pero con el tiempo que teníamos para hacer el cierre. Entonces ha oh, cambiado, tenemos que aprender sí, a dar esa información de manera mucho más concisa, mucho más directa, sí, y está me bueno. encanta cómo manejan la comunicación y cómo eh, inventan o generan estos títulos y titulares, como decís vos, que captan la atención y realmente quedan, Bueno, por ejemplo, porque a mí me sorprendió te quedan mucho en en una la... charla que dimos en Uruguay para
comentar la importancia de tener médicos especialistas en climaterio y menopausia, que menos del 20% está especializado en eso. Yo, a través de los estudios, ¿no? De las pirámides generacionales, dije, chicos, en 2030 va a haber más cumpleaños de 50 que cumpleaños de 15 en Uruguay. Fue titular del diario, tapa del Claro. diario. Real, es simplemente agarrar la pirámide y va a ser así. En 2030 va a haber más cumpleaños de 50 que cumpleaños de 15. O sea, vamos a necesitar más médicos que estén Claro. especializados en esta etapa de la vida de la mujer que quizás en esa parte de la pubertad. Entonces Sí, también es cómo traes esos temas de manera catchy, de manera sexy y también sin ser reduccionista, pero que la gente pueda hacer analogías muy rápidas. De nuevo, ¿no? mm, Necesitamos eso. Y, exacto. y las reuniones de contenido de No Pausa son muy divertidas exactamente por eso, porque nos metemos ahí a crear los grandes titulares Ay, me y imagino, qué lindo. es Todos divertido, los sí. debates. Miriam, ¿y Y tenés muy alguna? frustrante cuando no sale nada, ¿no? También hay Sí, días que no sale nada, sí, pero bueno, la suele mayoría suceder, pero sale después algo. tenés un día de iluminación y que sale todo. ¿Y tenés alguna frase o alguna palabra que por ahí te la hayas eh, pensado para, como mantra para este año, que también es muy desafiante para nuestro país y el mundo Mira qué cosa también? interesante, tenemos 3 minutos y lo vamos a decir muy rápido. O sea, Mm, todo eso yo los descreía profundamente. Yo era tipo esas personas que, como mi base es de filosofía, derecho, o sea, soy bastante, por más que sean ciencias blandas, las ramas más duras, yo decía, y a partir del momento que tomé la decisión de, primero agradezco, mm, después miro el desafío y después puteo, claro. mi vida cambió. Ah, En ese orden, gente. Primero agradezco. es un proceso. Sale todo mal. Primero agradezco. Después miro los desafíos, ¿ok? ¿Qué me enseñó lo que estoy agradeciendo? La parte positiva. Miro la negativa y después puteo. ¿Por qué hice todo mal? Es un año muy desafiante, o sea, vivimos en Argentina, o sea, acá siempre bromeo que uno no va al dermatólogo, tiene que ir al veterinario porque tiene la piel como de un hipopótamo de tan gruesa, es muy difícil, o sea, no Sí, pausa en ese momento, está un poco más tranquila porque estamos en otros países de Latinoamérica. mm, sí, Es muy difícil cuando trabajas tanto y de repente te das cuenta de los desafíos que vienen por delante. Y acá no quiero ser romántica, ¿ah? No son todos los días que me levanto de buen humor. Hay días que quiero estar hecha un bollito en la cama con la cabeza tapada, llorando y... Pero sí, nada, la única cosa que les digo es que también empecé a mirar que si tengo una cama para estar ese un bollito, ya algo tengo hay que que un montón de agradecerlo. gente no tiene, ¿no? Y no estoy mirando desde el lugar de romantizar no, nada de eso, o sea, esa No, gente muchas veces no lo tiene porque seguimos creyendo que hay una meritocracia cuando no hay, que todos podemos cuando todos no podemos. No pausa también es una historia de mucho privilegio. Es una historia donde yo me puedo dedicar a eso porque tengo una red de contención tremenda. Si todo va mm, mal, Miriam sigue comiendo. Eso no es poco. Y le exacto. pido a todos ustedes que nos están escuchando, que son emprendedores y todo eso, que no se olviden de eso cuando contamos nuestras historias de éxito, que vienen también mucho del privilegio, porque si Sí, no pausa, no funciona o mañana pasa algo, mi hija sigue comiendo. claro. La gran mayoría de las personas no tienen esa Mm, posibilidad, ¿no? Entonces también cuando la gente me dice, ay, pero vos haces tantas cosas, hago tantas cosas porque tengo el privilegio de poder permitírmela. sí, Entonces acá les quiero decir que no es que nosotros desde No Pausa, o sea, somos ni mejores ni peores, simplemente usamos muchas cosas a nuestro favor. Eso sí, muchísimas usamos todas las gracias, herramientas que Miriam. tenemos a nuestro favor. Sí, y es un Entre esas, poder privilegio, hablar con ustedes acá en este podcast, ¿no? O sí, y es sea, un no estaríamos acá privilegio, si no fuese. sí, y este privilegio también de envejecer con información y con todos los datos que ustedes nos brindan y nos informan, también es una gran diferencia.